Bueno, pues vamos a empezar con una oración. Si Dios quiere, Dios nos lo permite, vamos a terminar el día de hoy, pero lo importante es que veamos lo que Dios quiere que nosotros aprendamos hoy, que es nuestra última parte del Salmo. Bien, pues vamos a orar. Dios, te damos muchas gracias por este tiempo, te damos muchas gracias porque podemos estar unidos, reunidos aquí como iglesia. Señor, para invocar tu nombre, te queremos pedir que todos los que estamos aquí podamos tener un solo sentir, que podamos no solamente poner atención, sino también, Dios, que tu Espíritu corra y fluya con toda libertad, Señor, en nuestros corazones, enseñándonos lo que tenemos que aprender, enfrentándonos, Padre mío, a nuestro pecado y llevándonos a tomar sobre todo decisiones muy importantes. Ayúdanos en todo esto, Señor nuestro. Te queremos pedir por los que no han podido llegar para que tú apresures sus pasos y puedan pronto estar aquí. Te queremos pedir también por los que se están conectando vía remota para que no fallen los micrófonos del sonido y para que ellos también puedan estar atentos y ser bendecidos por las enseñanzas que tú nos des hoy. Y Dios, de una manera muy especial te quiero pedir por el evento que está aquí al lado, Señor, para que se pueda desarrollar sin ningún disturbio, sin ninguna distracción para nosotros, y que de esta manera, Señor, pues podamos proseguir el estudio. Te queremos pedir todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Me refiero a disturbio a algo que se salga del volumen adecuado, ¿no? No que se vayan a pelear ni nada de eso. Creo que era un desayuno. Sí, creo que está. ¿Perdón? Creo que ya. ¿Ya se van? Ah, bueno, que no hagan ruido mientras se van. Gracias, gracias. Bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio. Habíamos visto esta alabanza de Dios, de David para con Dios. Lo habíamos citado en el momento de cuando David traslada el arca del pacto de la casa de Obed-edom a su casa ahí en el monte de Sión. Y bien, pues hemos hablado acerca de las promesas que Dios le había dado a Abraham, a los patriarcas, de cómo Dios las va cumpliendo poco a poco, aunque de una manera muy extraña. Dios permite que esa tierra prometida, en la cual Abraham y sus primeros hijos estuvieron ahí, sea desocupada para irse como pueblo a Egipto. Y de esos 70 que entraron a Egipto salieron más de 2 millones. Dios permitió que también ellos en un determinado momento se levantara un faraón que desconocía a José y que desconocía al Dios de José y toda la historia y todo lo que había hecho, y que tuviese una mala actitud en contra de este pueblo. Y bien, pues Dios hace las cosas de una manera extraña. Extraña es la obra que Él se cierne. Y a veces puede parecer que Dios sea indiferente. A veces puede parecer que Dios no está escuchando, no está respondiendo a nuestras oraciones. Pero todo esto nos enseña, y a manera de alabanza, a confiar en que Dios sabe lo que hace. Y que Dios sabe cuándo contesta y de qué manera contesta nuestras oraciones. Y bien, pues vamos a ver esta última parte en el Salmo 105 de los versículos 37 al 45. Dice: lo sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Pidieron e hizo venir codornices, y los sació del pan del cielo. Abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los sequedales como un río. Porque se acordó de su santa palabra dada a su siervo. Sacó a su pueblo con gozo, a Abraham su siervo, sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos, les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Encontramos el segundo salmo
que termina con aleluya. Vamos a tener el siguiente salmo que también termina con aleluya, y es un anticipo a un grupo de salmos que veremos después, Dios mediante, desde el Salmo 113 hasta el Salmo 118, en donde se le llaman los salmos aleluya. Hay varios grupos de salmos, hemos visto por ahí, y vamos a entrar a esa parte, pero bueno, estos son 3 que nos hablan de esta alabanza. Acuérdense qué quiere decir aleluya, ¿se acuerda alguien? Alabado sea Jehová, alabado sea Jehová. Bien, pues continuamos con esta última parte, con esta hermosa alabanza, y dice: lo sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Ajá. En esta finalmente habla de la liberación, en esta última parte habla finalmente de la liberación que Dios hace de su pueblo. Ellos estaban de esclavos en Egipto, y entonces las cosas se van dando para liberarlos y para poco a poco conducirlos a concluir con su promesa. Vemos que aquí en este salmo se concluye con la historia de su promesa, la promesa de entrar a la tierra prometida. Bien, es muy curioso esto que dice: lo sacó con plata y oro. Y podemos ver en la historia que después de todas aquellas 10 plagas, verdaderamente Dios termina sacando a su pueblo de Egipto. Sin embargo, es impresionante la manera como lo hizo y cómo él siguió ejecutando juicios para con Egipto y bendiciones para con su pueblo. Primeramente dice que lo sacó con plata y oro, y podemos hacer referencia a estos 2 pasajes de Éxodo. Éxodo 11, capítulo 11, versículo 2, en donde Dios le dice a Moisés lo que tiene que hacer. Se lo dice antes de la última plaga, que fue ¿se acuerdan ustedes? Que fue la muerte de los primogénitos de Egipto. Y entonces le dice las indicaciones que los israelíes tienen que llevar a cabo para salir de Egipto. Dice: habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Bueno, esto es el mandato cuando Dios a través de Moisés se los pide al pueblo. Y en Éxodo 12, capítulo 12, versículo 36, vemos la ejecución de este mandato. Dice: y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y le dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Ahora, ¿qué pasaría si cada uno de ustedes le pide a sus vecinos que le regalen alhajas de plata y de oro? ¿Qué les dirían los vecinos? ¿Ustedes creen que se las darían? Yo estoy seguro que no se las darían. Al contrario, por mejor que se llevaran con los vecinos, yo creo que estos los dirían de ustedes o que están locos, o que son unos desvergonzados, ¿no? Porque lo están pidiendo, o que los están asaltando, ¿verdad? Pienso que no solamente se molestarían, sino que realmente tendrían una muy mala opinión de nosotros. Sin embargo, aquí vemos que obró un gran milagro de Dios. Dios le dio al pueblo no una sugerencia, sino le dio una orden: tienen que pedirle a los egipcios sus alhajas, sus vestidos, sus cosas preciosas. Pero además les dio la gracia necesaria para poder cumplir este mandamiento. Dice esta parte, ya habíamos hablado algo de la gracia en el anterior versículo, y dice, volviendo a Éxodo 11:3, dice: y Jehová dio la gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. ¿Sabes? Dios dio un mandato, pero también dio la gracia para cumplirlos. Definitivamente necesitaban mucha gracia para que los vecinos le dieran cuantas cosas les pidieran. A veces cuesta mucho trabajo que te regalen un tarroncito de azúcar, ¿no? ¿Cuánto no será todo un patrimonio, verdad? Porque viendo esto, al despojarlos, habla de que realmente les despojaron de un patrimonio. ¿En qué situación estaban los egipcios, no? Para poderles dar a los hebreos todo lo que pedían, ¿no? ¿Sabes?
De la misma manera, Dios tiene para nosotros mandatos, ordenanzas, comisiones. Y muchas cosas que tú y yo tenemos que hacer por su reino, a favor de su reino. Por decir muchas cosas, sabemos que nuestra principal responsabilidad es hablar de esta salvación que hemos recibido delante de los demás. Y además, cada uno de nosotros tenemos una misión específica. Tenemos un llamado a cumplir de una obra específica, cada uno de nosotros. Ir a otro sitio, administrar lo que Dios nos da, etcétera, etcétera. Y de esta manera, debemos de confiar que si Dios nos lo está pidiendo, entonces Dios nos dará toda la gracia para poderlo hacer. Así que no temamos en poner pasos de fe a lo que estamos viendo que Dios nos esté guiando a hacer, porque sin duda alguna Dios nos va a dar la gracia. Podemos ojalá que pudiéramos tener cada uno de nosotros, y estoy seguro que cada uno de nosotros puede comentar algún ejemplo en sus vidas, de cosas a las cuales Dios los haya guiado a hacer y que no los dejó solos, sino que también les dio toda la gracia para poderlo hacer. Podemos hablar de aquí de grandes hombres de Dios, mujeres de Dios, que pudieron hacer este trabajo. Hudson Taylor. ¿Sabías que Hudson Taylor salió a la China ese misionero a China, salió a China y una asociación misionera primero absorbió sus gastos? Sin embargo, esta asociación misionera tenía deudas hasta el tope y no le podía mandar a tiempo el dinero a Hudson Taylor. De hecho, cuando llegó Hudson Taylor a China, tardó varios meses en llegar el dinero para él, ¿no? Entonces tuvo que vivir de la caridad de los demás hermanos, ¿no? Y por eso era muy criticado en un principio. Hudson Taylor se dio cuenta que esta sociedad misionera estaba demasiado endeudada. Y entonces él llegó a una conclusión y dijo: si este es un trabajo de Dios, ¿por qué Dios necesita que pidamos prestado? ¿Que no Dios es el dueño de todo para proveernos de todo lo que necesitamos para cumplir su obra? Y entonces tomó una decisión valiente, cortó con esa sociedad misionera, dijo: no puedo cargarlos con mi vida para que se endeuden más. Y entonces él estipuló delante de sí mismo que toda la obra que hiciera de ahí en adelante sería Dios dándole los recursos, y efectivamente así lo hizo. Fue una sociedad que nunca se endeudó. Tenemos a Gladys Aylward también, que le alcanzó para comprar un boleto que la dejaría a la mitad del camino. Claro, supuestamente ese boleto, ese tren la iba a dejar hasta el lugar, hasta el sitio, pero lo más probable es que por el conflicto que había entre China y Rusia, Gladys Aylward, voy a poner un antecedente, misionera también a China, que más o menos de los años 20, 30, finalmente lo que era más seguro le pasó y llegó a la mitad de Siberia y no pudo continuar más porque estaban en guerra. Sin embargo, Dios, a través de muchos milagros, la llevó finalmente a su destino. Y vaya, que es una de las vidas misioneras más hermosas que ustedes pueden leer. Más cercano a nuestro tiempo, en América Latina, en Ecuador, ¿es Ecuador o es Venezuela? Venezuela, Colombia. Bruce Olsen, que le predicó el evangelio a unos indios muy salvajes, los motilones. Ellos se convirtieron, estos indios, y empezaron a llevar el evangelio por todas partes. En una ocasión cuentan de un milagro muy curioso. Estos indios tenían un gran cargo por sus vecinos, que eran a su vez enemigos de ellos. Eran unos indios que en un principio eran más civilizados y más pacíficos que los motilones. Eran los yuquios. Ellos eran vecinos, pero hablaban una lengua completamente distinta que los motilones no sabían. Y un día, Brusco, que era el misionero,
de repente vio a una serie de jóvenes de esta tribu, de los motilones, cargar sus maletas e irse camino por la selva, y dijeron: ¿a dónde van? Vamos a hablarle a nuestros vecinos, los yukios. Y los dejó. No sabían nada de su idioma, no sabían cómo los iban a recibir. Se puso a orar por ellos, y al cabo del tiempo regresaron ellos muy contentos, hablando de todos los milagros que había hecho. Principalmente dijeron ellos, no sé cómo Dios le haya hecho, ellos hablaban en su idioma y los yukios le entendían. O sea, Dios puede obrar cosas maravillosas si tú estás dispuesto a cumplir con el plan que Él tiene para tu vida, dar esos pasos. O si no sabes cuál es lo que Él tiene para tu vida, pídeselo, dile: Dios, muéstramelo. Entonces, así como Dios dio toda la gracia necesaria para pedir alhajas y vestidos preciosos y hasta maderas, y los egipcios se las dieron, así Dios te va a dar toda la gracia para cumplir con el plan que Él tiene para tu vida. Bien, ahora, es muy curioso este mandamiento. Seguramente ustedes se han preguntado por qué Dios le pidió esto. ¿Por qué todo esto fue pedido a los egipcios? ¿Cuál era la intención de Dios de despojarlos de sus riquezas? Primeramente, en su gracia Dios estaba formando una nueva nación. Esa era una nueva nación que no tenía nada en ese momento. Hay que acordarnos que eran esclavos. Y esta fue la manera que Dios escogió para poder proveer a cada familia israelita para tener un patrimonio que luego serviría para que parte de ese patrimonio se utilizara para construir el santuario de Dios, el tabernáculo. Es impresionante, unos capítulos después, dice Moisés que pidió oro, plata, bronce, telas preciosas, madera de sándalo, etcétera, etcétera, al pueblo. ¿Y sabes qué? El pueblo dio con gozo, pero además el pueblo dio tanto que Moisés tuvo que parar la ofrenda. ¿Cuánto no sería la riqueza que Dios les dio hasta a través de este acto de obediencia? Así que Dios los iba a enviar al desierto, Dios los iba a enviar a fundar una nueva nación, pero Dios les estaba proveyendo de los recursos necesarios. Ahora, este es un acto, el hecho de Dios haber despojado a los egipcios fue un acto de juicio y fue un acto de justicia también. Eso lo estaba guiando Dios como un acto de juicio y de justicia. Primeramente, Dios estaba juzgando al pueblo egipcio. Dios les estuvo quitando sus cosechas por su dureza en su corazón. Dios les estaba quitando su poder político, las deidades. Vimos el estudio pasado que Dios juzgó a los dioses de estos egipcios. Y ahora Dios estaba quitando el bienestar económico, estaba quitándole las riquezas a estas familias. Durante muchos años los egipcios explotaron al pueblo de Dios, llevándolos a la esclavitud, construyendo muchos palacios, ciudades a través de esa mano de obra que no pagaban. Así que era un acto de juicio que Dios estaba trayendo a los egipcios, pero también era un acto de justicia. Dios era muy justo al hacer esto. ¿Por qué? Todo aquel trabajo que como esclavo hicieron los hebreos y que los egipcios no les pagaron ni un centavo, Dios los estaba remunerando en este tiempo. Dios no es deudor de nadie. A veces podemos caer en conflicto y podemos empezar a ayudar a alguna persona, por ejemplo. Dice, el que ayuda al pobre, a Jehová presta. Y a veces podemos decir, ¿sabes qué? ¿De qué vale la pena de esto? Y sentirnos mal cuando nos va mal económicamente y decir, Dios no nos ha respondido. Oye, Dios, le di tanto a esta persona y no me ha respondido, ¿no? Bueno, entonces es una mala actitud, ¿no? Sin embargo, tú puedes tener la certeza de que todo lo que tú inviertas para Él
Dios te lo va a remunerar. Y no estoy hablando tanto de esta tierra, sino finalmente de las riquezas eternas que Dios tiene para ti. Así que todo lo que inviertas en Dios, nada va a ser dejado de pagar. Y toda la injusticia que Dios traiga a tu vida y que tú perdones, y que tú no guardes amargura, Dios va a tener cuidado de cobrar por ti. Es impresionante. Pero no nos toca a nosotros, sino más bien dejarle todo esto a Dios, ¿no? Bien, también en este versículo 37, el que estamos viendo acerca de lo sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermo, también nos habla de un gran contraste entre los egipcios y los israelitas. Si ustedes se ponen a pensar, cuando salieron los israelitas de Egipto, había un muerto en cada familia de los egipcios por la última de las plagas. Sin embargo, del lado de los israelitas, el inventario fue mucho mejor, porque no solamente no hubo muertos, sino que todos salieron a pie, desde el niño en brazos, bueno, el niño en brazos salió en brazos, ¿no? Pero su mamá salió a pie, hasta el anciano. Ninguno de ellos, como dice este maravilloso versículo, hubo enfermos. Y Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Vemos aquí que debido a sus plagas, a todo lo que pasó en esos días, aquellos egipcios que algún día habían querido retener a los hebreos, explotándolos, menospreciándolos, ahora los apresuraban a salir. Ahora aquellos hombres a los cuales ellos menospreciaban y tenían por menos, ahora tenían terror de tocarlos y actuar en contra de ellos. Dios es fiel. Si tú estás pasando en un tiempo de penurias, de menosprecio, de injusticia, claro, no te estoy animando a que no luches ni reclames tus derechos, ¿no? Si tú tienes alguna instancia para poderlo hacer, si tú puedes acudir a un tribunal para poderlo hacer, si tú tienes que hacer cosas para poder, está bien. Sin embargo, es muy distinto hacerlo apesadumbrado y amargado, pensando que Dios te está abandonando, que hacerlo con gozo y con confianza, sabiendo que Dios tiene esto en sus manos. Y si en un momento determinado tenemos que ceder, porque a veces tenemos que tomar decisiones en donde tenemos que ceder a nuestro enemigo, bueno, no te preocupes, hay un Dios grande y poderoso que cuida de tu vida y que terminará Él haciendo justicia. Ahora, antes de esa justicia, acuérdate que hay una misericordia, y muy probablemente lo que Dios quiere que hagas en esta situación difícil que te tiene es mostrar el amor, la paciencia y la benignidad de Dios, porque es la única forma en que los demás pueden verla de una manera verdadera. Bien, en los últimos versículos vamos a hablar, yo creo que la próxima semana, de estos últimos milagros que Dios hizo. Curiosamente, todo esto no se refleja en esta historia, no se refleja ninguna falla del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el Salmo no fue escrito para esto. Ya lo explicaremos suficiente en el siguiente Salmo, pero ahora nos vamos a quedar aquí. Vamos a confiar en Dios. Vamos a confiar en que Dios está teniendo cuidado en nuestra vida. Vamos a estar confiando en que algún día Dios ya suficiente remuneración es nuestra salvación. Ya suficiente premio es el poder saber y tener la certeza de estar toda una eternidad a su lado. Ese es suficiente premio. Sin embargo, Dios va más allá y Él no es deudor de nadie. Bien, con esa confianza, pues sigamos nuestro camino. Muchas gracias. Este himno, el tercero que ahorita entonamos, todos están hermosos, de que el Señor ya viene. Qué realidad tan grande estamos viviendo ahorita. Todos sabemos que
su regreso está cerca. Pero la pregunta a esto es, ¿y tú qué vas a hacer? Todos nos preparamos para un evento importante y a veces dices, bueno, voy a ir a esto que es tan importante, me voy a vestir lo mejor que pueda, con lo mejor que tengo. Planeas tu tiempo de arreglo, tu tiempo de traslado, todo eso. Y eso es en la vida simple, pero en la vida real, donde ya estamos palpando el inminente regreso del Señor Jesucristo, ¿cómo nos va a encontrar a cada uno de nosotros? Esa es la pregunta importante. ¿Qué tanto hemos respondido a su amor? Recuerden que Pablo nos da una exhortación en una de sus cartas que dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El ayer ya pasó y ya no hay remedio más que reconocerlo, confesarle a Dios, arrepentirnos de lo que pudimos haber hecho y no hicimos. Pero el futuro es donde sí podemos nosotros remediar. Y todos nosotros sabemos que nuestro futuro en cuanto a nuestro servicio a Cristo va en función del grado de gratitud que tengamos por lo que Dios hizo por nosotros en la cruz y el grado de amor que le profesemos. Por eso, precisamente, la pregunta es: ¿qué tanto le amas? Los hechos para Dios es lo que importa. Y tú dirás, bueno, estamos viendo los dones espirituales. Estuvo muy hermosa esta parte del Salmo, porque Dios siempre tiene algo que decirnos a todos nosotros. ¿Qué pensaría Israel después de vivir como esclavo? Salir. Y nosotros vemos que después salió y en la primera prueba fracasaron la mayoría. Y no nada más fue fuerte su influencia para con respecto a el pueblo de Israel, sino que hubo muchas otras personas que salieron con ellos. Entonces, nuestra vida sí es una influencia hacia el entorno de los que estamos viviendo, máxime si realmente hemos confesado el nombre de Cristo o lo hemos estado confesando durante años. Es un testimonio. Y el testimonio pues va en función de lo que hemos vivido nosotros. Ninguno de nosotros puede tener un testimonio verdadero a no ser que amemos a Dios y Dios sea en que se encargue de hacer la transformación interna nuestra. El verdadero testimonio Dios lo produce y muestra aspectos de nuestra vida que a veces nosotros ni siquiera percibimos o entendemos. Pero la realidad es que el impacto al mundo incrédulo va en función de lo que nosotros vivamos para Cristo, ya que Cristo designó a la iglesia para ser, como a Israel en su tiempo, para hacer un testimonio vivo de su ser. Entonces, si Dios es luz y no hay en él ninguna tiniebla, si nosotros vivimos conforme a lo que Dios dice en su palabra, nosotros también vamos a hacer luz. Aquí en esta parte de 2 Corintios, Romanos empezamos, luego Corintios, hemos estado estudiando los dones, pero a mí me llama la atención cómo en los 3 capítulos en Romanos se toca el don de lenguas. ¿Por qué? Tú dirías, bueno, ya dijiste algo de lenguas, ya sabemos. ¿Por qué Dios lo vuelve a tocar? Lo vuelve a tocar en Corintios 12, en Corintios 13, y ahora en Corintios 14, 1 Corintios 14, Él vuelve a tocarlo ya de una manera todavía más específica, donde se da una normativa de lo cual. ¿Cuál es el objetivo? Entiendo, de las lenguas. Sí, los corintios se llenaron de orgullo, se concentraron en ciertos dones porque querían sobresalir sobre los demás. El don
que menos esfuerzo representaba para entregarse y que más fácil era manifestar el don de lenguas. Entonces, muy en lo profundo, querían vivir una vida cómoda, no querían pagar el precio de lo que es una entrega, el precio de negarse a sí mismos, el precio de tomar su cruz cada día y seguir a Jesucristo. Entonces nosotros vemos en 1 Corintios 13 cómo termina con el amor, y por eso todavía afirmamos un poco con esa parte de Efesios capítulo 5, que realmente lo más grande es el amor, ¿no? Recuerden, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y aquí iniciamos el capítulo 14, en el primer versículo, diciendo: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Ya sabemos que profetas no hay, hoy lo vamos a ver todavía, a reafirmar un poco. Ya sabemos que la profecía es algo muy importante porque es transmitir las verdades de Dios, que profetas como tales ya no hubo. Pero seguid el amor, procurad los dones espirituales. Ya vimos que Dios le dio a cada uno un don para servir a la iglesia, y que cada don es tan valioso como que Dios en su soberanía y en su infinita sabiduría te asignó a ti el correcto. Entonces, ¿qué pasa cuando las personas empiezan a ver donde no deben de ver, a anhelar lo que no tienen, y se traslapa a todas las áreas de la vida? Yo quiero lo que tú tienes, y dejas de ver las bendiciones que Dios te da a ti. Dejas de ver a Cristo y la obra por andar compitiendo con otros a ver quién es más, a ver quién tiene el mejor don. Entonces, seguir el amor es un mandato a todo creyente. ¿Pero qué amor? ¿El amor en tus términos? No. El amor en nuestros términos sabemos que es un amor condicional. Te amo, sí. Nunca se les olvide. Y el amor de Dios es un amor ágape, que implica el sacrificio. Lo vimos la vez pasada. Te amo a pesar de. Esa es la diferencia. Entonces, el problema espiritual en los corintios era precisamente la falta de amor. Era un problema espiritual que se había arraigado a la iglesia de tal manera que realmente ellos solo traían confusión. No habían desarrollado el tipo de amor que iba a atraer a las personas. No se habían dado a sí mismos. Recuerden que era algo muy común. Y les recuerdo cómo a la iglesia de Éfeso, el capítulo 3 de Apocalipsis, la primera iglesia en la que Dios exhorta, dice: cumples todo, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. A lo mejor tú, como creyente, eres bien organizado, tienes un carácter, dices: cumplo todo, asisto, leo mi Biblia y todo eso. Pero ¿qué tal si Dios te dijera: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor? Esa es la base de todo. Por amor Dios dio a su Hijo, lo sacrificó, renunció por amor. Su Hijo renunció a ser Dios, se hizo hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y aún al grado del sacrificio. Entonces, Pablo les dice: ustedes deben de procurar crecer en este amor. Ahora, ¿cómo se crece? En el amor de Cristo. ¿Cómo puedes tú crecer? Si tú ya tienes años supuestos en tu vida cristiana y no has desarrollado este amor, es que algo está mal. Es que estás desenfocado. Estás viendo con tu propia perspectiva y no la de Dios. Recuerden ustedes que la vida cristiana es una vida de fe. Si para que nosotros obtuviéramos los beneficios de lo que Dios nos da, lo hiciéramos a través de nuestro intelecto, ya no habría fe. ¿Por qué Dios dejó el crecimiento espiritual a través de la fe? Porque las verdades que Dios nos da son incomprensibles al intelecto humano.
Si fueran comprensibles, no necesitaríamos del Espíritu Santo para que nos convenciera de justicia, de pecado y de juicio. No necesitaríamos que Dios, al momento de la conversión, como un sello, nos diera su Espíritu Santo para que nos produjera en nosotros la vida que Él pide. Por tanto, cuando nosotros actuamos por nosotros mismos, nunca vamos a desarrollar ninguna de las cualidades divinas, que son cualidades producidas por Dios. Entonces, ¿cómo se desarrolla este amor? Por fe. ¿Cómo es por fe? Creyendo que lo que Dios promete lo va a cumplir. Eso es la fe. Reestructurando tu vida de acuerdo a las promesas de Dios. Reestructurando tu futuro de acuerdo a los planes de Dios. Reestructurando tus metas de acuerdo al don que Dios te dio para que tú pudieras servirle. Entonces aquí Pablo, en la siguiente parte de este mismo pasaje, seguid el amor, luego dice, procurad los dones espirituales. Lo que en realidad quiere decir en los textos griegos es que no se debe de impedir el uso de estas capacidades espirituales. Nosotros mismos, al anhelar un don que no tenemos, estamos frenando o impidiendo el uso que Dios nos dio, del don que Dios nos dio, por no creerle a Dios. ¿Sí? Conceptualmente, cada uno podría decir como creyente, yo sé que Dios tiene lo mejor de lo mejor para mí. Tú podrías decirlo, claro que sí. Pero si tú no estás conformando tu vida a lo que Dios dice, realmente no lo estás creyendo. Es ahí donde Dios quiere que crezcamos en el discernimiento. Es ahí donde Dios quiere que nosotros estemos escudriñando nuestras vidas, nuestras motivaciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos, cómo y por qué es nuestra relación hacia los demás, por qué reacciono de esta manera, por qué hiero al que amo, por qué dije lo que no debía haber dicho, por qué no me callé. O sea, cuando tú empiezas con estos porqués en función del trato en tu relación con los demás, es porque tú mismo te estás reprochando que no estás viviendo lo que Dios dice. Si Dios te dice, seguid el amor, quiere decir que el amor va por delante. ¿Y cuál es la característica principal del amor? ¿Cuáles fueron las palabras primeras que oyó Moisés cuando se va, o Elías, mejor dicho, cuando se va a aquel monte después al monte Moriah, después de caminar esos 40 días y 40 noches? Jehová, bueno, misericordioso, clemente. Son las palabras que él empieza a escuchar. Son atributos de Dios. Un atributo de Dios es que por delante de Dios va la misericordia. Y dice la Escritura que la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando estamos compitiendo, estamos menospreciando a otros y todo? Estamos juzgando a los demás. Entonces no estamos caminando conforme al amor. Si bien es cierto que la palabra, y lo hemos dicho, tú tienes que confrontarte a ti mismo, y la palabra nos debe de confrontar. Eso es verdad. Pero en nuestra relación con los demás tiene que imperar la misericordia, porque Dios dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso e íntegro para con el hombre íntegro. Ahí está. Entonces, ¿qué sucede si tú no estás actuando en función de la misericordia? Estás impidiendo esta bendición de Dios sobre ti. ¿Y qué dice adelante? Porque la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Por qué razón? Primero que nada, Dios le dio el juicio a Jesucristo. El hombre perfecto, nunca pecó. El Dios hombre, pero como hombre, nunca pecó, siempre obedeció. Por tanto, el único que tiene el parámetro correcto para juzgar todas las cosas es Jesús. Por eso Dios le dio el juicio a Jesús. Entonces, ¿cuál es nuestra parte como hijos de Dios, como creyentes, y para trabajar en el avance del reino de Dios? La misericordia debe ir por delante. ¿Pero qué tipo de misericordia? ¿Cómo es esa misericordia?
pasar por alto el pecado, justificarlo. Ese es el gran error de la humanidad, que no entiende bien los términos. La misericordia verdadera es ayudar a las personas a que arreglen su relación con Dios, a que entiendan las verdades profundas del Evangelio para que se conviertan. Esa es la misericordia. Cuando Dios tuvo de misericordia con nosotros, es a través de Jesús, el medio de salvación. No es a través de que Dios diga, ay, nada más te perdono ya. Pues no, porque no cambiaríamos. Si no nos diría este pasaje de los Proverbios, si mal no recuerdo, Isaías, se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad. Si una persona no cambia por dentro, no es transformada por Dios, nunca va a poder entrar al cielo, porque no va a cambiar su actitud. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cambiar nosotros. Por eso, la primera pregunta: ¿qué tanto estás dispuesto a dar por Dios tu vida? Entonces, el amor no debe impedir el uso de las capacidades que Dios nos da, al contrario, fomentarlo. Y Pablo empieza a hablar precisamente de que nosotros tenemos que procurar esos dones. Esto también se había mencionado en 1 Corintios 12:31, cuando dice: procurad pues los mejores dones, mas yo muestro un camino más excelente. Y no debemos elevar los dones por encima de los otros, ya que cada don es tan valioso como el que Dios te asignó a ti en su infinita sabiduría. Tiene el valor de la sabiduría infinita de Dios. Los corintios, por supuesto, habían caído en esta trampa y habían hecho a un lado algunos dones por tratar de sobresalir. Aquí Pablo está exhortando a mantener la unidad. ¿Qué destruye una nación? ¿Qué puede destruir una iglesia? ¿Qué puede destruir una familia? La falta de unidad. ¿Y cómo puede existir la verdadera unidad si cada uno piensa diferente, cada uno tiene su propio punto de vista, etcétera? Cada uno tiene su educación religiosa diferente, etcétera, experiencias diferentes. ¿Qué es lo único que puede mantener la unidad en todas las áreas de nuestra vida? Que todos caminemos conformes a la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es la palabra de Dios. Está plasmada a través de la sabiduría dada por Dios en su palabra. Entonces, si Dios es soberano sobre todas las cosas y Él nos asignó o le asignó a cada creyente un don, ese es el mejor. ¿Sí? Entonces Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ya lo vimos, 1 Corintios 12:1. No ignoréis lo que Dios ha hecho. Tómalo como lo mejor. O sea, en teoría, Dios tiene lo mejor para cada uno, pero no va de acuerdo a nuestra sabiduría o a nuestra propia perspectiva o a nuestros anhelos, a nuestra forma de pensar, sino va en función de la sabiduría infinita de Dios. Por tanto, cualquier rasgo de inconformidad de nuestra parte hacia lo que vivimos, dónde estamos, lo que somos, etcétera, manifiesta desconfianza en Dios y en su obra. Ese es el mal. Eso es lo que destruye a las personas en su cristianismo. Eso es lo que destruye a las iglesias. Que, por cierto, ya lo dije el miércoles, quisiera aclarar que la vez pasada dije yo que la oración del pecador era producida por Satanás. No es cierto. Recuerden Romanos 10:9-10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ese lo usábamos mucho. Aquí el punto nada más que yo quise, y no me expresé bien, ejemplificar, es que el diablo usa esto para confundir a las personas porque le quita cosas como el verdadero arrepentimiento. Ese es el punto. El diablo usa la palabra como la usó con Jesús en la tentación en el desierto. La usó,
la usó correctamente, pero cambió algunas cosas. Por eso es tan importante para nosotros estar bien cimentados en la verdad de la palabra, para que no podamos ser confundidos, aún sobre las mismas bases cristianas o reveladas en la palabra. Nada más esa aclaración. Entonces, volviendo aquí al punto, ese fue el problema. Dios da verdades, Dios da dones, Dios hace muchas cosas, y el enemigo eterno de Dios procura tergiversar estas verdades de alguna manera, cambiarlas, modificarlas. ¿Para qué? Para que nos salgamos de la línea de la verdad. La verdad es una, no tiene negociaciones. Solo hay una verdad. Hasta la Escritura dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. La verdad no se puede mezclar en ningún grado con la mentira. Entonces, cuando nosotros en nuestra mente, ya no vamos a ver externamente, nosotros en nuestra mente creemos parcialmente lo que Dios dice, adoptamos nuestra vida parcialmente a lo que Dios revela en nuestra vida, no estamos viviendo el verdadero cristianismo. Son términos tan absolutos porque lo que es verdad no tiene negociaciones. Y por eso la Escritura dice, el que no es conmigo, Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Esa es la cuestión. Con Dios no es medio estoy. O estás o no estás. Y entonces, ¿tú qué vas a hacer? ¿Qué vas a decidir? Si tú dices ahorita, quiero estar, entonces tienes que tomar tu cruz cada día y empezar a obedecer todo lo que Dios te dice en la Biblia, no parcialmente. Porque un mar de verdad, y esto es también una aseveración nada más, un mar de verdad con una gota de mentira ya no es la verdad. 99.999 de verdad con un .001 de mentira ya no es la verdad. Por eso Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Entonces, lo que Pablo dice aquí, al procurar los mejores dones, es que él estaba exhortando, induciendo a los corintios a que colectivamente cada uno usara su don para fortaleza de la iglesia. Porque una iglesia sin ejercitarse alguno de los dones, de alguna manera tiene una falla. Entonces, en lugar de estar pretendiendo, en el caso de los corintios, o mejores dones, tenían que cumplir bien sus dones, porque si pretendían otros dones o se concentraban en otra cosa, iban a descuidar el suyo propio. Esa era la trampa del diablo, ¿sí? Y pues esto reflejaba el gran egoísmo en que muchos de ellos vivían. Y esto traía confusión a los demás. Entonces, los corintios deberían haber anhelado cada uno eso que Dios hizo como la expresión plena de lo que Dios les estaba dando. ¿Qué pasa cuando tú, como creyente, comprendes un pasaje? Yo he oído muchas veces, yo mismo lo viví y lo sigo viviendo, a leer la Biblia y la vuelves a leer, y llega un momento que dices, oye, ¿cómo está esto aquí? ¿Cómo no lo había visto? ¿A quién no le ha pasado? Yo creo que a todos nosotros. O sea, ¿cuál es una diferencia? ¿Cuál es la diferencia? En que lo leíste antes y no lo comprendiste. Y de repente llega un día en que lees y dices, aquí estaba, ¿cómo no lo vi? La mente espiritual o la mente intelectual. ¿Cuál estaba operando? O estabas distraído en otras cosas. ¿Cuántos? Y yo creo que a todos nos pasa, que podemos empezar a leer y nuestra mente se va por acá, por allá. Aún un pasaje que puede tocarte te hace que te vayas y te disperses. Y puedes perder la concentración al grado que puedes acabar de leer un capítulo de la Biblia y no saber qué dijo. Por eso se pide mucha concentración y mucha diligencia a leer la palabra. Y un buen ejercicio es, acabo de tener este capítulo, a ver, ¿qué me quiere decir? ¿Cómo puedo aplicar eso a mi vida?
Tendríamos que tener nosotros esta normativa en nosotros mismos, así como estamos ahorita analizando esta parte de los Corintios, ¿no? ¿Por qué los dones? ¿Por qué se empieza a enfatizar otra vez sobre el don de lenguas? ¿Por qué Pablo exhorta sobre todo, que era la otra parte del pasaje 1 que estamos viendo, sobre todo que profeticéis, ¿no? O sea, transmitas la verdad. Ese es el verdadero objetivo de todo, que transmitas la verdad tal cual es. Porque si tú no transmites la verdad, entonces vas a estar transmitiendo la mentira, vas a estar transmitiendo no la religión verdadera, sino tu propia religión. ¿Cuántas religiones hay? Tantas como personas hay. Así de simple. La religión verdadera es quien cumple lo que Dios dice. Es así, ¿no? Como dice Santiago, ¿no? La religión pura y sin mácula es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, una vida de piedad, de misericordia, y guardarse sin mancha del mundo. Por tanto, ¿quién se puede guardar sin mancha del mundo? ¿Cómo podrías aplicar esto? Solo puede cumplir la religión verdadera el que ha sido regenerado, perdonado por Dios, aquel a quien Cristo cubrió con su sangre todos sus pecados. Eso es guardarse sin mancha del mundo. Porque cada creyente que se ha arrepentido, le fueron perdonados todos los pecados, no nada más pasados y presentes, sino futuros. Podríamos decir que todos los pecados de tu existencia fueron perdonados en la cruz del Calvario. De ahí que nuestra gratitud debería de crecer mucho, pero mucho, mucho hacia lo que Dios hizo. Porque nos espera un futuro hermoso, donde va a ir todo avanzando hasta destruir completamente el mal. Y un día ya no existirá en el reino, después del reino milenario. Ya no existirá. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros empezamos a ver dos cosas muy importantes. Cuando Pablo ya empieza a narrar esta situación, empieza a hablar en plural y en singular del don de lenguas. Cuando lo habla en singular, es el falso don. Cuando habla en plural, habla del verdadero don. Entonces, Pablo empieza a dar una serie de lineamientos que nos pueden ayudar precisamente a entender cuál es el sentido verdadero, por ejemplo, del don de lenguas. Y les reitero, como dije al principio, se da especial atención a este, porque es el más mal usado, que ya está extinto, que muchos falsos iglesias, falsos creyentes lo siguen usando y confunden a muchos. Había una persona que yo admiraba mucho, recuerdo cómo presentaba sus mensajes y todo, y un día de repente empieza a hablar en lenguas. Y yo dije, este no es veraz lo que está haciendo. Pero porque tienes el conocimiento. Una persona que no tiene conocimiento sabe que las cosas que se sacan del contexto correcto traen confusión. Y nosotros podemos ser de ese tipo de personas que sacamos del contexto correcto para cumplir lo que realmente deseamos en nuestro corazón. Tú puedes estar sacando la escritura del contexto y ni siquiera darte cuenta porque ya te acostumbraste a hacerlo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tú tienes un deseo de ir a un viaje, por ejemplo? Y dices, voy a orar a Dios para que me lo confirme o me lo niegue. Y empiezas a orar. Pero tu deseo va a ir creciendo de ir. Entonces llega un momento en que empiezas a temer que Dios te diga que no, aquello que tú deseas. Digo, el viaje es un ejemplo, puede ser cualquier área de nuestra vida. Y entonces cuando empiezas a temer que Dios te vaya a decir que no a lo que tú ya determinaste, entonces empiezas a acomodar cosas.
para que parezca que tú estás haciendo la voluntad de Dios. ¿En cuántas cosas como estas, como creyentes, no hemos podido haber caído? Yo sí creo a Dios, yo lo seguiría hasta la muerte. ¿Sí? Bueno, como dijo Padre Jesús a Judas, ¿no? Sí, antes de que el gallo cante 2 veces, a Pedro, negarás 3 veces que me conoces. O sea, Pedro estaba dispuesto a seguirlo en su mente. Y Jesús le dice, no va a ser así. Entonces, ¿qué nos quería decir Jesús con esto? Precisamente, que solo creyéndole a Él, solo sometiéndonos a Él, es donde tenemos una garantía de cumplir lo que Él dejó para nosotros. Y recuerden, sí va a haber un juicio de obras. ¿Sí? La obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, recibirá pérdida. Ahí está. Dios va a probar todo lo que hacemos en nuestra vida, ya no para condenación, ya somos salvos los que somos salvos, sino para pérdida o afirmación de recompensas que Él da. ¿Y cuál es el fuego? Pues la palabra misma de Dios. Entonces, qué importante que nosotros tomemos conciencia de poder hacer las cosas en el sentido correcto que Dios nos ha marcado en la Escritura. Nos tiene que costar tiempo de estudio, tiempo de meditación en la palabra, tiempo de contacto directo con Dios a través de la palabra. Cuando tú tienes contacto directo con Dios, todas las cosas de Dios solo te afirman en tu mente y eso te da confianza y seguridad. Si tú no tienes ese contacto directo con Dios, o lo vas a cuestionar o vas a creer lo que no debías de creer por ignorancia. Y así se va a presentar el anticristo cuando venga. Hablará de tal forma que engañará a todos, aun si fuere posible, aun a los escogidos. Pero ¿qué tipo de escogidos puede él engañar? A los superficiales, a los que no buscan a Dios cada día en verdad y con todo el corazón. A esos puede engañar. Nosotros mismos podemos estar engañados en nuestros conceptos porque nuestro corazón nos dice o nos marca que debe ser así y no los principios de las palabras. Entonces tenemos como creyentes, si queremos dar una buena cuenta a Dios, si queremos tener un testimonio ante los demás, si queremos usar correctamente los dones o recursos que Dios nos ha dado, tenemos que vivir lo que Dios dice exactamente. Y para esto siempre va a implicar en negarte a ti mismo, renunciar a lo que tú piensas, renunciar a lo que tú deseas, renunciar a los derechos que crees que mereces para dar paso a lo que Dios dice. Y claro, es muy fácil decir aquí renunciar, pero a la hora de la hora, ese renunciar te implica la muerte a ti mismo. Es duro morir a ti mismo. Es duro negar lo que tú ya tienes establecido en tu mente. Es duro romper todos los esquemas falsos del cristianismo que traes. Aquí estamos en el 12º año de que nos separamos de la otra iglesia. Y todavía hay conceptos que yo veo, todavía hay conceptos de la otra iglesia falsos que algunos traen. Qué difícil es esto. Qué difícil es romper. Por eso Jesús dijo, tienes que tomar tu cruz. ¿A qué le vas a dar más valor? ¿A lo que yo digo o a lo que tú piensas? ¿A la verdad o a lo que mal aprendiste, donde te sentiste a gusto y cómodo? Claro, el diablo, una de las cosas que quiere es que no enfrentes, ¿sí? Que trates de evadir para que se cumpla lo que tú quieres. Y solo se desarrolla, ¿qué? El egoísmo y el orgullo. Una de las características de todo falso creyente o todo creyente no entregado es el orgullo. Entonces, aquí los dones, ya había entrado el orgullo. No, es que mi don es más importante que el tuyo. ¿Y no implicaba eso menosprecio al otro? Claro que sí. Cuando Dios te dice, ama. Así empezamos. Estamos en este pasaje. Entonces,
ya había entrado el paganismo y Dios quería que entendieran que este don que se había usado falsamente tenía 3 características importantes. Su posición de inferioridad a la profecía, por eso dice, mejor que profeticéis. Era un don temporal, inferior a la profecía, que era transmitir la palabra. El propósito o señal de este don no era una señal a los creyentes, sino a los incrédulos. Y su procedimiento sistemático estaba limitado a actuar en orden. Ahorita vamos a ver ese orden. O sea, tenía un lineamiento, pero al salirse del lineamiento se convirtió en falso. Entonces es ahí donde. Y aquí vamos al pasaje número 2, al versículo 2 del 1 de Corintios 14. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces ahí vemos el que habla en lenguas. Ahí vemos el plural que les dije. Lenguas era el don correcto, de acuerdo a la traducción del griego, ¿sí? Entonces, el que habla a Dios. ¿Y cuál era el objetivo de este don? La conversión de las personas, pero también era una señal al pueblo de Israel. Ahorita vamos a ver unos pasajes. Entonces, el don verdadero, Pablo dice que no edificaba la iglesia. O sea, ¿cuál es escuchar la palabra de Dios? Si una persona que viene a un estudio como este trae una intención diferente, perdió el objetivo, entonces no va a entender nada de lo que Dios le quiere decir. Por ejemplo, voy a ir al estudio porque después voy a hablar con fulanito a ver si me presta dinero. Es un decir, ¿no? Perdiste el objetivo. Voy a ir para que todos se den cuenta qué guapo estoy. Perdiste el objetivo. O sea, el objetivo es venir a buscar a Dios. El objetivo es que Dios te edifique, que Dios te haga ver en lo que estás mal. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí, dice un salmo. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. O sea, debemos de venir a eso, a que Dios nos limpie de pensamientos inútiles, de cosas inútiles por las que nosotros vivimos. Venimos a ser ubicados. Entonces, cualquier otra intención que tú traigas, perdiste la pista. Perdiste el sentido y no vas a entender lo que se quiera decir. ¿Qué palabrería habrá esto? Le dijeron a Pablo ahora ahí en Atenas, ¿no? Después de esta ilustración del mensaje que nos compartió Alex. ¿Qué palabrería dice este? Otro día te oiremos. Tú puedes llegar así. Pero el corazón que viene aquí para buscar a Dios, para que Dios le hable, ese es el que va a ser edificado, ese es el que va a ser, en un sentido, nutrido por la palabra, ese es el que va a transformar su vida. ¿Sí? Entonces, aquí podríamos decir que y esto es algo muy interesante, que los corintios estaban no hablándole al Dios verdadero. ¿Quién es el usurpador? Satanás y sus demonios. Uno de sus objetivos es tomar el lugar de Dios en los ídolos, o sea, o en los sacrificios falsos de la antigüedad. Recuerden que Pablo mismo dice, los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Entonces, cuando tú quitas los ojos de Cristo, automáticamente, ¿en quién los estás poniendo? En un falso Dios. ¿Y quién es ese falso Dios? Ese ángel de luz que habla mentiras y que sus ministros actúan de la misma manera.
automáticamente viene la desviación. Entonces, aquí cuando se dice en este pasaje, le hablan a un Dios, uno piensa en Dios, ¿verdad? ¿No? Le hablan a un Dios, esa es la traducción, y se usa el mismo vocablo que al Dios no conocido, de Hechos 17:23. No le están hablando al Dios verdadero, sino a su propio Dios, al que ellos formaron en su mente. Pero quien forma su propio Dios en su mente, que tú puedes hacer un Dios de ti mismo, estás influido ¿por quién? Por el diablo. Entonces empieza precisamente una especie de verborrea y automáticamente te desvías a las deidades paganas. ¿Cuánto tiempo Dios al pueblo de Israel le dijo, destruyan todo lo que tienen que destruir en la tierra prometida? Porque no, si no lo destruyen, serán espinas en vuestros costados y aguijones en vuestros ojos, o viceversa, ¿no? Creo que es, sí, aguijones, espinas en vuestros costados, aguijones en vuestros ojos, ¿no? Eso, así era. Entonces, ¿pero qué hicieron ellos? Entraron a la tierra prometida y no destruyeron a las naciones. ¿Y en qué se convirtieron? En tropiezo para ellos, y acabaron adorando falsos dioses. ¿Y por qué Dios nos dejó esta historia? Porque aún en el cristianismo nosotros podemos estar cayendo en lo mismo. Todas aquellas cosas que no provienen de Dios, que nosotros no destruyamos, van a ser un tropiezo para nuestra verdadera entrega y para nuestra verdadera consagración. Y podemos estar pensando que estamos adorando al verdadero Dios y estamos adorando al Dios hecho en nuestra mente, al falso Dios. Que todo esto va a ir dirigido hacia Satanás, el gran usurpador de Dios. Entonces, si tú no vives en la verdad absoluta, si tú no adoras en la forma correcta, si tú no sigues los lineamientos que debes de seguir, forzosamente te vas a desviar. Pero como al desviarte crece el orgullo, tú vas a creer que tú estás en la verdad y que todos están en la mentira. Cuando tú piensas esto, ya estás viviendo tu propia religión. Ya te desviaste, te saliste del camino. Pero tu orgullo te impide reconocer que Dios tiene la razón, porque ya, si tú te sales de la verdad de las Escrituras, tú eres el que ya tiene la razón, no Dios. Son tus términos los que van a prevalecer, no los de Dios. Ahí está la trampa en la que cayeron estos corintios. Entonces, la otra parte dice, nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Pero tú crees que es el Espíritu Santo? No, por el Espíritu humano. Porque el Espíritu Santo es verdad y todo lo que produce el Espíritu Santo es verdad. Entonces tú crees que hablas de determinada manera, pero resulta que tu lenguaje está basado en experiencias emotivas y te desviaste. Digo, cuando yo estaba estudiando eso, a mí mismo me sorprendió. Porque dices, bueno, pues ¿cómo? ¿No? Porque la verdad es que el Espíritu Santo no puede inspirar la mentira. Y quien hablaba ahí, en sus propios términos, estaba hablando falsedad. Por eso no era el Espíritu Santo el que estaba guiando. ¿Ven ustedes? Y entonces confundían a los demás. Esa es la base de las religiones paganas. Todas empezaron así. Hoy por eso hay tantas ramas del cristianismo. Solo debería haber una rama, una religión, un solo cristianismo. Pero ¿por qué hay tantas denominaciones? Porque cada denominación sigue sus propios caminos. Yo no digo que el 100% sean falsas, no. La verdadera va a ser la que se fundamenta en la palabra de Dios y sigue sus principios. Entonces, la Escritura dice en Mateo 13:11, Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no los es dado.
¿De quién hablaban? De Israel, quien había sido rebelde a Dios. Todo el tiempo estaba. Recuerden el discurso de Esteban en el capítulo 5 de Hechos. Ahí está la historia del pueblo de Israel. Necios, desleales, han vivido para ustedes mismos, etc. Y les dijo, a tal grado les llegó la verdad que crujían contra él sus dientes y acaban matándolo. No soportaron escuchar la verdad porque sus corazones estaban endurecidos. Y por eso es que a ellos no les fue revelada más que un remanente fiel, escogido por Dios, la verdad de la palabra de Dios. Efesios 3:9 dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Esta es la manera de cambiar, o sea, de compartir correctamente la palabra. Aclarar a todos lo que dice la misma palabra en su revelación. Entonces, todas las revelaciones divinas son verdades absolutas. Muchas de ellas habían permanecido encubiertas hasta el momento en que vino Jesús. Recuerden, Daniel, oye, pero ¿cuándo sucederá esto? No te toca a ti saber. Tú vas a dormir y cuando despiertes recibirás tu heredad. Esto es para el fin de los tiempos. ¿Y cuándo empezó el fin de los tiempos? Con Jesús. Nosotros estamos viviendo desde la época de Jesús el fin de los tiempos. Y nosotros ya a través de las Escrituras tenemos la revelación completa de la voluntad de Dios. Entonces, estas verdades son precisamente en las que nosotros debemos vivir. Yo creo que aquí le vamos a dejar por hoy. Vamos a orar. Padre bendito, te queremos agradecer mucho por este día, por las revelaciones dadas en tu palabra a nosotros. Queremos pedirte, Señor, que tú trabajes en el corazón de cada uno de nosotros para que esté dispuesto a seguir la verdad de tu palabra, a seguir tu luz, Señor, ya que tú eres luz. No permita, Señor, que nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestra falsedad, nuestra falta de profundidad en el estudio de la palabra nos vaya a confundir y nos vaya a desviar de vivir la vida que tú quieres darnos, que prometiste y que es la vida más alta que alguien pudiera aspirar, llegar a tener. Nosotros aspiramos a esa vida, por tanto anhelamos, Señor, y hoy te lo pedimos, que nos permitas vivir en la verdad de tu palabra, que nos des hambre y sed de ti, hambre y sed de tu palabra, para que podamos buscarte cada día y tú te reveles a nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que ningún deseo, ningún pensamiento, ningún anhelo, ningún plan pueda obstaculizar esto, Señor, porque sabemos que un día nos enfrentaremos a ti y no queremos salir avergonzados por no haber vivido la vida que tú nos diste y que puedes cumplir por medio de tu gracia. No permitas que desechemos la gracia de Dios, sino que la apreciemos en aumento a tal grado, Padre, que transforme de esencia nuestras vidas. Señor, te rogamos por los que no pudieron asistir hoy, que los guardes y que tú, Señor, traigas salud a todos nosotros, especialmente a Pati López, que también guardes a Rosita en su viaje y, Señor, pues que todo sea para tu gloria. Te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.